Me encanta el título, realmente, poner la ciencia al servicio de la ciudadanía es una de las cosas que tiene que estar en nuestro foco, incluso en centros como el mío, en el que nuestra excelencia viene sobre todo por la ciencia básica. Tenemos que centrarnos también en acelerar esta transferencia a la sociedad. Y os voy a contar un tema en particular sobre la inteligencia artificial y la movilidad. El tema también que quiero tocar aquí, en esta audiencia, es realmente que cuando estamos utilizando y desarrollando soluciones técnicas, la frontera es más allá de simplemente la tecnicidad, sino es realmente conseguir que estas soluciones sean adoptadas por la sociedad, su legitimidad, que siempre se pone en entredicho. Esta charla va a ser sencilla, vamos a empezar con la sostenibilidad tecnológica, nos centraremos en la movilidad en las ciudades, en particular en la ciudad de Valencia, y luego os contaré pues, esa frontera en la que me encuentro ahora mismo con mis colaboradores. Empiezo con una historia. Yo pasé muchos años trabajando en Canadá, en Toronto, y ahí, en los momentos en los que vivía, había este proyecto vanguardista justo en la zona más guay, digamos, de Toronto, mirando hacia el lago Ontario, se iba a hacer un proyecto de un nuevo barrio súper tecnológico, impulsado por Google en ese momento, que se suponía que iba a ser, bueno, el no va más. Esto en el contexto de Toronto, que es la ciudad, digamos, más avanzada, más dinámica de Canadá, en una sociedad muy avanzada y muy tolerante, muy abierta a las nuevas tecnologías, etc. Bueno, pues en ese contexto se iba a desarrollar este nuevo barrio. La idea es que este barrio sería, digamos, un ejemplo a seguir en otras ciudades, porque estaría completamente hiperconectado, daría lugar a que una vida, un día a día mucho más sostenible, más eficiencias, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo paradigmático de cómo soluciones técnicas que quedan muy bien no llegan a prosperar. Aquí empezó todo muy bien, se informó a la ciudadanía de que esto iba a ser el proyecto, se le informó bien, se hizo la pedagogía adecuada, pero poco a poco fueron surgiendo preguntas relacionadas con el uso de los datos personales, de la libertad asociada con el hecho de que podemos desplazarnos o no, etcétera, etcétera. Empezaron a surgir este tipo de preguntas y recuerdo que en ese momento los promotores de esta idea respondían a estas preguntas de una manera, en mi opinión, quizá despectiva hacia la población, haciendo pedagogía demasiado sencilla, diciendo esto obviamente es así, o no hay que preocuparse, dejadlo en nuestras manos. Se deslegitimizó las preocupaciones de la población porque, claro, uno tomaba el punto de vista de superioridad técnica. Y esto, claro, acabó bastante mal. De hecho, esto dejó de existir, nunca se ha hecho. Y si queréis, este fracaso se puede enmarcar dentro de lo que sería un fracaso por falta de coproducción. La gente a la que nos afectan las decisiones políticas, técnicas, etcétera, tendríamos que formar parte de cómo esas decisiones se toman. Y en ese caso, las decisiones se tomaban a nivel técnico, habían unos parámetros técnicos y estos simplemente se imponían a la población. Y esto no es la manera de trabajar. Entonces, os quiero contar este tema desde el punto de vista de la ciudad de Valencia. Vamos a empezar con la movilidad. Ese es el tema en el que yo trabajo. Lo primero, supongo que todos somos conscientes, sobre todo la gente mayor como yo, en que la vida ha cambiado y hoy en día las sociedades avanzadas y libres están asociadas con una mayor movilidad. La gente lleva a sus hijos al colegio, los lleva a los entrenamientos, queremos ir a comprar a sitios, etcétera, etcétera. Ya no es la vida de barrio que existía en el pasado. Y eso es la realidad.
Nadie dice que esto tenga que ser malo, es simplemente lo que pasa. Lo que pasa es que, claro, como ya os imagináis, la movilidad doméstica es realmente uno de los grandes factores de consumo energético, aquí lo tenéis, y también de emisiones. En particular, el uso de turismos, o sea, de movilidad personal, es uno de los grandes factores de contaminación. A ver, esto no estoy diciendo nada nuevo que no sepáis, ¿verdad? Entonces, en principio, si esta movilidad se realizase de forma más inteligente, más eficiente, pues podríamos quizá cambiar esos patrones o adaptarlos para que parte de ese consumo y parte de esas emisiones se redujeran. Este es el tema en el que hemos estado trabajando desde hace unos años. Y lo hemos estado haciendo en la ciudad de Valencia, no solo porque vivimos en la ciudad de Valencia, sino porque además, no sé si lo sabéis, pero la ciudad de Valencia es una singularidad entre las ciudades del mundo en el hecho de que está súper sensorizada. Es una de las más sensorizadas del mundo. Yo es algo que no sabía antes de empezar a trabajar en este proyecto y es una casualidad muy interesante. ¿Cómo se sensoriza? Pues hay en muchísimas localizaciones de la ciudad de Valencia, aquí tenéis los tramos que están sensorizados, hay instalados unos sensores de bucle inductivo. Además, la temporalidad es enorme, cada 5 minutos estas mediciones se van transmitiendo. Luego, en tiempo bastante real, tenemos acceso al paso de vehículos y, si son turismos o son vehículos más grandes, de manera con una cobertura bastante impresionante en la ciudad, casi el 20%. Muchos datos, esto nos encanta, ¿no? Un montón de datos y encontrar patrones. Eso es lo que hacemos, ¿no? en la ciencia básica y también lo podemos aplicar aquí. Vale, pues lo primero es que este proyecto lo hicimos o lo estamos haciendo, al principio éramos gente de la Politécnica, el Instituto Ítaca, en particular el Grupo de Tecnologías contra el Cambio Climático y el IFIC, que de nuevo somos un centro de ciencia predominantemente básica. Pero como nuestro papel principal es la modelización y la búsqueda de patrones, y en particular el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, tenemos una infraestructura excelente para hacer este tipo de cálculos, pues nos pusimos juntos e hicimos una colaboración. Y fruto de esta colaboración, del estudio de estos patrones de movilidad, por el momento tenemos 2 publicaciones en las que hemos desarrollado algoritmos que son capaces de predecir calle a calle el flujo de tráfico. Y son algoritmos que además se pueden extender en el tiempo, queriendo decir que puedes tener la predicción a 5 minutos, a 20 minutos, a 30 minutos, etcétera, etcétera. Y dependiendo de esa temporalidad que queramos utilizar, pues tenemos algoritmos diferentes. También utilizamos esta comprensión de los patrones de movimiento para desarrollar una alarma. Calle a calle, ver en qué momento el flujo en esa calle se prevé que vaya a ser mucho más alto de lo habitual. Y esto en principio, si se implementa, y eso es lo que estamos hablando con las autoridades competentes, ayudaría en tiempo real a tomar decisiones o a informar a la ciudadanía. Vale, todo esto está muy bien. Estos somos gente que nos gustan los datos, que nos gusta modelizar, poniéndonos juntos y juntando nuestras expertise. Pero no es suficiente. Volviendo al tema sobre Toronto y por qué este tipo de cosas pueden fallar, eso es lo que va a pasar en general. Bueno, aquí simplemente es decir que obviamente el tráfico está relacionado con la contaminación. Vale. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos hacer? Pues una vez tenemos esa comprensión de cómo funciona la movilidad en la ciudad de Valencia, lo siguiente es realmente generar un gemelo digital, un modelo de simulación de los patrones de tráfico en la ciudad de Valencia. Una vez tenemos ese modelo, que es una cosa que en física hacemos todo el rato, ¿verdad? Una vez entendemos un sistema, lo utilizamos para generar una modelización.
ese modelo nos permitiría, por ejemplo, hacer actuaciones sintéticas, queriendo decir, podríamos coger el modelo de la ciudad de Valencia y decidir de forma virtual cerrar ciertas calles, añadir factores externos o, por ejemplo, simular el momento en el que hay mucho viento, hay mucha lluvia, etcétera, etcétera. Y ese modelo digital nos permitirá, en eso estamos, esa es nuestra frontera tecnológica ahora mismo, nos permitirá precisamente abordar el tema de qué actuaciones y por qué motivos pueden modificar los patrones de movilidad. Y ya acabando, y esto es el final de mi charla, os quiero decir que esa es la frontera tecnológica, pero no es la frontera real. La frontera es que realmente intentar imponer soluciones técnicas. Digamos que tenemos realmente un modelo buenísimo de la ciudad de Valencia. Vale. Y empezamos a ver que ciertas actuaciones podrían ser, dar lugar a mejoras muy buenas en la movilidad, etcétera, etcétera. Intentar imponer esas soluciones sin contar con la ciudadanía es un error. Y en general, las ciudades no van a adoptar sistemas que no entienden. Y ahí está realmente hoy en día, no solo en este tema, pero en general, cuál es nuestra frontera en la inteligencia artificial. Tenemos modelos que funcionan muy bien, pero a menudo los utilizamos como una caja negra. Y las cajas negras son cajas negras, son cosas que no entendemos, no sabemos por qué ha tomado ciertas decisiones y por tanto no podemos confiar en ellas a ciegas, porque esas decisiones pueden tener implicaciones éticas que tampoco comprendemos. Por tanto, os estoy contando de nuevo algo que si trabajáis en este tema sabéis que es realmente donde estamos y es, ahora que tenemos modelos muy potentes, realmente lo siguiente es intentar entender qué es lo que está pasando con ellos. Vale, entonces, volviendo al tema de movilidad, tenemos que pensar en la ciudadanía no como el usuario final al que le vamos a imponer, yo no, obviamente, pero que se va a imponer ciertas actuaciones, sino realmente el ciudadano tiene que ser parte expresa de cómo esas actuaciones se toman. Y para ello tenemos que ser capaces de explicarlas a la ciudadanía, a las personas que no tienen conocimientos técnicos. Y ahí es donde entra el tipo de imposiciones que nos estamos haciendo en estos modelos digitales. Por ejemplo, tenemos modelos de inteligencia artificial. Estos no solamente nos tienen que decir cosas como la IA debe producir no solo habrá congestión, también tendrá que ser capaz de explicar por qué esa congestión se ha producido. Por ejemplo, hay un partido de básquet y además se va a poner a llover, lo que sea. Ese tipo de cosas que son parte del input que la inteligencia artificial ha utilizado para tomar la decisión, se deberían poder comunicar a alguien externo. Por ejemplo, estos modelos tampoco no solo tienen que decir que va a haber un pico de contaminantes, sino explicar por qué. Por ejemplo, podría ser porque ha habido un aumento del tráfico en diésel en la ciudad, por lo que sea, por ejemplo, en transporte, o porque hay poco viento, etcétera, etcétera, que son cosas que pasan en la ciudad de Valencia también. Podríamos, por ejemplo, en algún momento restringir el tráfico, ¿vale? Pero si esto pasa, y esta decisión se toma en base a una inteligencia artificial, a un algoritmo que lo ha decidido, mejor sabemos por qué lo ha hecho. Y en particular, una cosa que a mí me interesa bastante, porque es algo que pasa mucho en física, es que cuando se toma una decisión, cuando produces una predicción, tiene que haber una incertidumbre asociada. Incertidumbre. Y eso es la parte más difícil, digamos, de este tipo de algoritmos. ¿Cómo das un nivel de incertidumbre? Esto va a pasar con este nivel de incertidumbre. Obtener eso y además ser capaz de comunicarlo correctamente, pues es un reto al que nos vamos a enfrentar. O, por ejemplo, si se da una alerta roja, explicar en lenguaje claro, entendible, gracias a estos modelos abiertos, por ejemplo, de lenguaje, LLMs, vamos a ser capaces de hacerlo también. Y finalmente, una vez tengamos en marcha el gemelo digital y empecemos a hacer actuaciones virtuales,
seremos también capaces de ver qué elementos son realmente importantes en la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Bueno, y ya acabando, para hacer todo esto, para hacer esta comunicación hacia la sociedad, la gente de la Politécnica, el grupo de la Politécnica y el mío, no bastamos, obviamente, porque somos personas de perfil técnico-científico, científico en el área de física. Entonces, lo que hemos hecho es unir fuerzas con investigadores, un grupo del Instituto de Políticas y Bienes Públicos de Madrid, el grupo de Vincenzo Pavone. Estamos trabajando juntos precisamente en el tema de lo que se llama la coproducción de decisiones en el contexto de la movilidad. Y ahí es donde estamos. Y ya por acabar, lo resumo, todos sabéis que ahora la inteligencia artificial está por todas partes, no tiene sentido no utilizarla, es nuestra mejor herramienta de predicción. Y cuando estamos tratando con temas que abarcan muchísima complejidad, la inteligencia artificial es la herramienta en marco. La frontera técnica en la que me encuentro ahora mismo con mis colegas de la UPV es realmente la modelización de un gemelo digital lo más fiable posible, que tiene sus propios retos porque la ciudad está muy bien sensorizada, pero la cobertura no es lo suficiente como para tener un modelo con un nivel de precisión lo suficientemente alto. Entonces, estamos abordando este tipo de problemas. Pero en realidad, incluso aunque lleguemos ahí, para que esto sirva de algo, porque al fin y al cabo, creo que en las intervenciones al comienzo de nuestros representantes lo decían, el tema de los agricultores, ¿verdad? Es verdad, yo puedo producir ciencia, pero si no se utiliza es papel mojado. Entonces, la frontera siguiente es esa, la coproducción. Asegurarnos que lo que sea que hagamos afecta a los ciudadanos y los ciudadanos, nuestros representantes políticos, las asociaciones, todas estas personas sean parte de la producción de esas decisiones. Si no, no va a funcionar. Y esto lo tenemos muy claro. Nada, muchísimas gracias.